un santo y maestro de periodistas. Una de las figuras más importantes desde el punto de vista periodístico, pero también político. Es el gran olvidado y el fundamento y la raíz de lo que somos actualmente los periodistas. Supo posicionar el periodismo católico en una sociedad moderna. Es la primera cabecera que muestra un periodismo serio, un periodismo moderno. Fue un grandísimo periódico que hizo periodismo católico. El embrión de lo que luego ha de ser la formación periodística en España. Estamos hablando no solo del nacimiento del periodismo, sino de la profesión periodística en España. Fue un periódico muy bonito, me pareció a nivel profesional muy interesante. Es un laboratorio fantástico que une a gente con mucha ilusión, que eso es muy importante, que no debemos perder nunca en el periodismo. La mejor clase de periodismo que tuve durante mis 5 años en el SUEU, en la carrera. Un reto diario de todos los chicos y chicas que pasan por la redacción. Es un grupo de valientes que busca superarse cada día. De El Debate a un CEU Digital. De la primera escuela de periodismo de España al primer medio universitario digital de nuestro país. ...1926 es un año clave, es en el que oficialmente se abre la Escuela de Periodismo del Debate, pero su gestación tenemos que remontarnos a 1920, que es el año en el que Herrera Oria toma una decisión fundamental, que es enviar a 3 de sus colaboradores a Estados Unidos, a la Universidad de Columbia, para ver precisamente cómo se enseña periodismo y también el funcionamiento de los medios de comunicación en Estados Unidos. Y uno de ellos, que es Manuel Graña, que fue luego profesor de redacción en la Escuela de Periodismo del Debate, publica su primer manual de redacción periodística y explica precisamente cuáles son los planes de estudio de la Escuela del Debate. Este es el primer libro sobre periodismo que se ha escrito en España. Al volver, los conocimientos de cada uno de ellos se implantan en las distintas partes del periódico y así el padre Graña colabora con Herrera Oria en la puesta en marcha de la primera escuela de periodismo con vocación superior, casi universitaria, que es la Escuela de Periodismo del diario El Debate. Marca un hito, o sea, el periodismo exige una calidad que no tenía. En esa época el periodismo se aprendía de forma autodidacta y creó un debate muy grande en la profesión. De hecho, Franco Rodríguez, que luego fue alcalde de Madrid, decía que el periodismo no se aprendía, que el periodismo se nacía con él, era como el toreo. Fue una novedad que fue como ridiculizada. Hoy en día pues nos damos cuenta de lo avanzado del pensamiento de Herrera Oria y de su colaborador, el padre Graña. Junta 2 modelos, el modelo americano, sumamente práctico, pragmático y volcado en la práctica profesional, y el modelo alemán, mucho más centrado en la teoría. Tenía una gran carga de humanidades, estudiaban historia, economía, ética. José María García Escudero contaba, él fue uno de los alumnos de la escuela y contaba que empezaron prácticamente 50 cuando entró él y que terminaron 12. Por la mañana los alumnos tenían sus clases regladas normales y por la tarde practicaban tanto en el periodismo tanto en El Debate como en el Ya, en la agencia de noticias Logos, e iban pasando absolutamente por todos los puestos posibles, pues lo que hoy llamaríamos un periodismo multitarea. El logro es haber abierto la comprensión de lo que es un periódico en la sociedad española. Por tanto, ese logro se articula a través de algunas innovaciones que se introdujeron en el debate. En primer lugar, es un periódico que es capaz de buscar, y eso fue obra, iniciativa, como tantas otras, de Ángel Herrera Oria, la especialización. Podemos hablar, por ejemplo, de hacer una jefatura de redacción, que no existía hasta el momento, de hacer un consejo de redacción que se reúne diariamente en varias ocasiones para decidir los contenidos del periódico, las páginas de deportes, las páginas económicas, hasta entonces no existían como tales. Tecnológicamente no es rupturista, hay un momento importante que es el año 33, cuando sí hay una renovación en las rotativas, en la maquinaria del periódico, que permite, entre otras cosas, introducir el color. Por hacer un diseño atractivo, interesante. A principios de los años 20, pues el Debate tenía corresponsales en Alemania, en Estados Unidos, en París. Otras innovaciones es la infografía, la aparición de gráficos, la utilización muy profusa de la fotografía, la maquetación y el diseño muy parecido al de los grandes diarios como The Times o los periódicos franceses.
fue realmente una auténtica revolución dentro de la prensa española. Pero fundamentalmente hay un papel que a mí me interesa destacar. Por primera vez en la historia se puede decir que en España hay una traducción social de la doctrina social de la Iglesia y de una concepción antropológica en las páginas de un periódico. Bueno, yo creo que la importancia del debate para la historia del periodismo español es haber sido capaz de convertirse en el principal diario, en el principal periódico católico de los años 20 y de los años 30. Fue innovador a mi modo de entenderlo y al modo en el que yo he trabajado más en cuestiones de fondo doctrinal, en cuestiones ideológicas, y sobre todo su gran mérito es ser el gran periódico católico con cierta imagen actual. Las cifras son de que el diario se compra con una tirada de 8.000 ejemplares en el año 1911, que en 1920 ya tiraba 50.000 ejemplares y que justo antes de la Guerra Civil ya vendía cerca de 200.000 ejemplares, lo cual es una tirada que ya quisieran para hoy en día muchos diarios importantes de nuestro país. El reinado de Alfonso XIII cae el 14 de abril de 1931. La monarquía no supo adaptarse a la modernización que pedía el país, se quedó caduca y el pueblo la identificaba con la oposición al cambio. Los madrileños toman las calles para expresar su alegría por la llegada de la República. Al caer la tarde, el gobierno provisional iza la bandera republicana en el Ministerio de la Gobernación, en la Puerta del Sol. El nuevo presidente, Niceto Alcalá Zamora, proclama oficialmente la Segunda República Española. ¿Cómo afectó este nuevo régimen establecido a la obra de Ángel Herrera? Es difícil el paso de la monarquía a la república. Difícil no, porque el debate va a ser tremendamente coherente con sus principios de defensa de la doctrina social de la Iglesia, y también es verdad que el debate va a operar siempre de la legalidad republicana. En un momento dado, el diario El Debate había ido tomando un sesgo ideológico que a Herrera Oria no le gustaba. Se había ido convirtiendo casi en un órgano de la Acción Nacional, luego llamada Acción Popular, en definitiva el embrión de la CEDA. Sí, es verdad que fueron impulsores o animadores de la creación de un gran partido católico, pero una vez que la CEDA está ahí, la CEDA tiene su camino y El Debate no es el órgano oficial de la CEDA. A Herrera Oria no le parecía que eso fuera un buen plan, que fuera una buena idea, y entonces promovió dentro de la editorial católica un nuevo diario, que era el diario Ya, aún más moderno, aún más en consonancia con los gustos de la época, si cabe, que el diario El Debate. Estábamos en un periodo complejo de la historia de España, donde se estaban agudizando algunos conflictos, donde emergía la violencia, y ahí Ángel Herrera yo creo que da un salto de cualidad en su vida personal. Ángel Herrera Oria deja el diario El Debate en 1933. La cuestión es que la Iglesia y la Asociación Católica de Propagandistas le pedían otros servicios, y la misión que le pidieron fue presidir la Acción Católica Española. Con la llegada de la Guerra Civil, la Escuela de Periodismo del Debate lamentablemente tuvo que cerrar, se vio la vida truncada, no llegó a impartirse el quinto año del ciclo superior que había planificado Herrera Oria con el padre Graña. De hecho, el padre Graña fue asesinado durante esos momentos primeros del conflicto bélico, y la escuela no volvió a aparecer.